Primera de Samuel. Qué rico cafecito. Gracias a mi querida esposa que preparó ese café tan delicioso. Primera de Samuel, sean todos bienvenidos a este lugar. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios esta mañana? Amén. Queremos que el Señor hable en nuestro corazón. Amén. Yo también quiero que el Señor hable en mi vida. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Dice de la siguiente manera: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jefes de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos despachaban en Berseba. Pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá, sino que las ganas de tener dinero los llevaron a aceptar sobornos. Recibían dinero en secreto y así en los tribunales cambiaban de opinión y pervertían la justicia. De manera que todos los ancianos líderes de Israel se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron: tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. No son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. El Señor le dijo: haz lo que el pueblo te pide. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren como rey. Están haciendo lo mismo de siempre. Los saqué de Egipto, pero ellos me abandonaron y sirvieron a otros dioses, y ahora están haciendo lo mismo contigo. Amén y amén. El primer libro de Samuel inicia contando cómo el pueblo pide un rey. Hasta ese momento, la nación de Israel no había tenido un rey. Hasta ese momento, lo que había gobernado la nación de Israel, o quienes habían dirigido la nación de Israel, eran unos líderes llamados jueces. Jueces eran unos líderes militares que el Señor usaba para que defendieran al pueblo de Israel de sus enemigos, entre otros asuntos que tenían estos jueces. No sé si se acuerdan que algunos jueces, como Débora, Gedeón, del que hablamos hace 8 días, Jefté y el famoso Sansón. Sansón era un juez de Israel, era un hombre fuerte que defendía a Israel de sus enemigos. Entonces, y todas las naciones de la tierra tenían reyes, habían monarquías, pero Israel no. El Señor mismo era el rey de Israel, quien a través de los jueces defendía a Israel de los enemigos. El último juez fue Samuel, el profeta Samuel. Pero Samuel tiene 2 muchachones que no se portan lo mismo que él, ¿no? La Biblia es clara cuando dice: tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste, no son como tú. Es decir, Samuel, tú te vas a morir pronto, ya eres viejo, pero estos personajes son los que van a quedar como jueces. Dios mío,
no queremos esas personas como jueces, ¿no? Seguramente Samuel era un gran profeta y un buen juez, pero no sabemos qué ocurrió con esos muchachos porque no salieron como él, o al menos no seguían los pasos de Samuel. Entonces, lo primero que dice es que vamos a reunirnos y vamos a hablar con Samuel, los líderes y los ancianos del pueblo, y vamos a decirle: no queremos que tus hijos sean jueces, porque mejor nos pides a Dios y que Dios nos dé un rey, como tienen todas las naciones de la tierra, un rey. Queremos un rey. Y aquí inicia la historia del primer rey que tuvo la nación de Israel, que fue el rey que se llamó Saúl. De manera que el título de la enseñanza de hoy, el título del sermón, es Saúl. Saúl. Estamos viendo este año personajes bíblicos. El personaje que vimos en la enseñanza anterior fue Gedeón. Y hoy vamos a ver Saúl, ese primer rey. Y ese primer rey vino a Israel por esta situación que se presentó con los hijos de el profeta Samuel, que fue el último juez sobre la tierra. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver 7 principios rápidamente. Necesito que esté muy concentradito, muy concentradita, para que veamos en esta historia del rey Saúl qué fue lo que pasó con el rey Saúl y cómo de alguna manera podemos sacar una enseñanza que se aplique a nuestra vida. Unos principios que encontremos en esta lectura que se puedan aplicar a nuestra vida y que podamos decir: bueno, pasó allí aquella vez, entonces voy a prestar atención porque seguramente me puede pasar hoy también. A pesar de que es una narración del Antiguo Testamento donde cuenta una historia, no podemos tomar allí mandamientos para nosotros. Acordémonos que las narraciones del Antiguo Testamento no son doctrinales ni son mandamientos, sino son narraciones que nos dejan ver el carácter de Dios, el propósito de Dios y el carácter de los hombres. Pero sí podemos tomar unos principios que podemos trasladar desde el momento en que sucedieron con Saúl y que pueden también sucedernos hoy. Lo que se llama, podemos trazar estos textos y aplicarlos hoy, porque seguramente hoy vamos a ver situaciones particulares de nuestra vida que también sucedieron aquella vez y podemos decir: este principio sí me está pasando hoy y sí puedo hoy tomar esta palabra de Dios para mi vida. ¿Amén o no amén? Perfecto. Principio. Vamos a tomar 7 principios de la lectura de la narración de Saúl, pero primero vamos a aclarar qué es un principio, ¿no? Un principio no es un mandamiento con camisa de fuerza. Conocemos los mandamientos que Dios dio a Moisés en las tablas de la ley, en piedra, y adicional a eso dio una cantidad de mandamientos más, que al final fueron 613 mandamientos que el Señor dio al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo de Israel, que tenían que ver con mandamientos morales de comportamiento, con mandamientos civiles de habitar en sociedad de convivencia y mandamientos ceremoniales en el culto del templo. Esto fue allá al pueblo de Israel. Pero hoy no vamos a tomar pasajes como mandamientos, sino como principios. ¿Qué es un principio? Es una regla que orienta. Encontré en primera de Wikipedia 3.15 que un principio es una regla que orienta. Cuando vemos algo y decimos: oye, me parece que mejor no hago eso porque quizá me puede pasar aquello. Ahí no hay un mandamiento, hay un principio que usted está analizando y que eso le puede ayudar a orientar sus decisiones, a orientar su conducta, a orientar sus pensamientos. Es un principio, es una regla de orientación. Un principio es una base. Tenemos algo base, algo que no lo puedo aplicar 100%, pero que estoy viendo hacia allá y digo: eso me sirve de base. Eso me sirve de base.
Mi esposa y yo hemos estado estudiando algunas maneras de poder extraer principios de la Biblia sin que sean directamente los mismos mandamientos cuando se dijeron. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que es un principio. Otro concepto de principio es que es una verdad fundamental, ¿no? Si voy al agua y el agua me moja, es verdad que el agua me mojó. Y si yo vuelvo al agua y el agua vuelve y me moja, la verdad fundamental que saco de ahí es que el agua moja, ¿sí o no? Es un principio, es una verdad fundamental que va a suceder sí o sí, créalo o no lo créalo, gústele o no le guste, nos parezca o no, es una verdad fundamental. Eso es un principio. Entonces vamos a tratar de avanzar en la lectura para encontrar allí 7 principios que podemos tener en cuenta para nuestra vida de hoy. Entramos entonces en el primer principio. A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. El Señor le dijo: haz lo que el pueblo te pide. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren como rey. Debió dolerle al Señor eso, ¿no? Que Él era el rey sobre ellos y ahora están pidiendo un rey de carne y hueso. No me quieren como rey. Fresco, Samuel, no te están rechazando a ti, es a mí a que están rechazando. No me quieren como rey. Están, ojo, aquí viene el primer principio, están haciendo lo mismo de siempre. Los saqué de Egipto, pero ellos me abandonaron y sirvieron a otros dioses, y ahora están haciendo lo mismo contigo. El primer principio que vemos en este pasaje es: si estás haciendo lo mismo de siempre, obtendrás los mismos resultados de siempre. Sencillo, ¿no? Le ocurrió al pueblo de Israel en ese momento, y será que nos puede ocurrir hoy también. Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, pues adivine cuál va a ser el resultado. Lo mismo de siempre. Es una verdad fundamental, es una verdad base, y esa verdad tiene que servirle a usted para que usted oriente su vida. Oriente su vida. Se están haciendo lo mismo de siempre. Los resultados que vas a obtener para el 2024 es lo mismo que tuviste en el 2023, porque no hay nada nuevo. ¿Qué le pasaba al pueblo? Están haciendo lo mismo de siempre, dice el Señor. ¿Y qué era lo que hacían? Dice el Señor: los saqué de Egipto, pero ellos me abandonaron y sirvieron a otros dioses, y ahora están haciendo lo mismo contigo. O sea, el Señor les trajo libertad. El Señor los sacó de una situación difícil, una situación de esclavitud. Hoy en día una situación de esclavitud nuestra puede ser una adicción, una aberración, algo repetitivo que usted hace y que no puede controlar, que lo controla usted. Un vicio, un comportamiento. Llegas y le pides ayuda al Señor y dices: Señor, ayúdame, sácame de esta situación, transfórmame, que mi hijo salga de las drogas, que mi esposa vuelva al hogar, que se abra una puerta de trabajo. Señor, tú eres Dios, escúchame, respóndeme. Eso estaban haciendo los israelitas allá en Egipto. ¿Y qué hizo el Señor? Atendió su oración y los sacó de Egipto. ¿Y qué pasó cuando los sacó de Egipto? Los saqué de Egipto, pero ellos me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Entonces, como ya el Señor nos bendijo, nos restauró, nos sanó la enfermedad, nos dio un trabajo nuevo, sacó a nuestro hijo de la droga, restauró nuestro matrimonio, nos dio la casa que tanto oramos, entonces
ahora ya nos olvidamos del Señor, Señor, gracias, y comenzamos a servir a otras cosas, a servir a otros intereses. Nos olvidamos del Señor. Y hace 8 días vimos una cosa que era un ciclo que se repetía, un ciclo que se repetía. Y es el ciclo que tú y yo debemos romper. Cuando el Señor nos bendiga en algo, cuando el Señor nos conteste una oración, cuando el Señor nos liberte, ahí es que debemos aprovechar para encaminarnos en el Señor, para tener ahora una fe creciente, para tener ahora una vida de oración, una vida de palabra, una vida de congregarnos. A mí me pasó hace muchos años, yo fumaba demasiado, me acuerdo, y mi oración era: Señor, ayúdame a dejar de fumar, ayúdame a dejar de fumar. Aparte que tenía un montón de problemas. Ayúdame a dejar de fumar, ayúdame. Y un día alguien me invitó a un grupo. Yo fui a ese grupo. Yo no me acuerdo qué predicar, no me acuerdo nada. Yo fui al grupo. Y cuando llegué a mi casa, tenía que fumarme un cigarrillo antes de acostarme, ¿no? Me estaba fumando casi 20 diarios. Me fui a fumar el cigarrillo y me supo horrible. Yo dije: no, esto debe ser ese lote chiviado de contrabando que traen. Entonces entré a la casa y como a la media horita salí con mi tinto y fui a otra tienda a ver si conseguía otro cigarrillo de otro lote que no fuera chiviado, y lo pedí y fui a fumar y me supo igual o peor. Me dio más mal genio y me acosté, tuve que botarlo. Y al día siguiente, cuando voy a la oficina, lo primero que hacía era parquear, dejar el bolso y salir la señora de la esquina por el tinto y el cigarrillo. Y fui y hice el mismo ejercicio, ya era la tercera vez, y era muy lejos de donde había comprado los 2 de la noche anterior, que era ya mi trabajo, y me supo igual de maluco. Yo decía: no puede ser. Yo ya había hecho 3 intentos serios de dejarlo, no había podido. Y yo dije: Señor, ¿serás tú que estás respondiendo mi oración? Y me sacó el Señor. Hasta el día de hoy, desde esa vez, gracias al Señor, nunca más volví a fumar un cigarrillo, ni me antojé. Pero fue respuesta del Señor, como fue respuesta del Señor sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y yo dije: Señor, bueno, no me voy a olvidar de ti. Ahora, como sé que tú respondes, ojo a esto, ahora como sé que tú me respondiste lo del cigarrillo, aquí tengo una listica de asuntos pendientes que quiero que también comiences a trabajar conmigo. Hay que ser oportunistas, ¿no? Si tenemos el favor de Dios, ¿por qué parar? ¿Por qué llegar hasta ahí? ¿Acaso le ponemos límites a Dios? O sea, ayúdame con esto, pero con aquello no. No, vamos con toda con el Señor. Pero el Señor lo único que tiene para nosotros son planes de bien. Planes de bien para nosotros y no planes de mal. Primer principio: si estás haciendo las mismas cosas de siempre, obtendrás el mismo resultado de siempre. Es tiempo, mi hermano, que el año 2024, mi hermana, los hermanos que están en el enlace, los hermanos que nos ven en Facebook, los hermanos que van a ver esta enseñanza en YouTube, es tiempo de que dejemos de hacer las mismas cosas si no vamos a obtener los mismos resultados. Y si Dios ha respondido una oración a tu vida, no le des la espalda, sigue hacia adelante con Dios, porque hay más. 2024 es el tiempo que cambies las cosas que estabas haciendo en el 2023 y verás que van a cambiar los resultados. Amén o no amén. Seguimos. Me salto al capítulo 9, verso 2. Quis es el papá de Saúl. Quis es, hasta el momento de la historia vamos, que el pueblo dijo: queremos un rey, al Señor no le gustó, al profeta Samuel tampoco.
Pero ahora vamos a ver al papá del rey, a Kis. Kis tenía un hijo llamado Saúl. Apareció Saúl ahora en la historia. Ya nosotros sabemos que él va a ser el rey. Ellos acá no sabían. Kis tenía un hijo llamado Saúl, quien era bien parecido y apuesto, así como Luchito. Bien parecido y apuesto. Me perdí por decir mentiras. Quien era bien parecido y apuesto como ningún otro joven israelita. O sea, el man era pinta. También era el más alto. Si no tenía nada yo que envidiarle a ese tipo. También era el más alto. Un día los asnos de Kis se extraviaron. Mire lo que va a pasar. Así que Kis, el papá de Saúl, el lindo, le dijo a Saúl: toma uno de los siervos y ve a buscar los asnos. Y Saúl se fue a buscarlos. Caminó por todas las colinas de Efraín y por la región de Salsá. Pero como Saúl y el siervo no pudieron encontrarlos, se fueron a la región de Salim. Tampoco los encontraron allí. Así que pasaron por la tierra de Benjamín, pero tampoco allí encontraron los asnos. Finalmente, cuando llegaron al pueblo de Suf, Saúl le dijo al siervo: regresemos, pues mi papá debe estar ya preocupado. Y finalmente no encontraron los asnos allí en todo ese lugar donde los buscaron. Entonces el siervo le dijo: mire, más allá que estamos tan lejos, más adelante hay un pueblo y allá hay un profeta. Le decían vidente. Hay un profeta que le llaman Samuel, ¿no? Te cuento de él, no te cuento de sus hijos, porque sus hijos ni hablar, pero el tipo es bueno. De pronto, si vamos y lo visitamos, él nos va a decir en dónde están los burros, en dónde están los asnos. Con eso nos vamos a regresar a donde Kis, donde su papá, sin los asnos. Entonces, listo, vamos, se fueron. En el camino se encontraron unas muchachas, y las muchachas le dijeron: Saúl y el siervo se encontraron a unas jóvenes que iban a sacar agua y les preguntaron a ellas: ¿se encuentra por aquí el vidente? Ellas le dijeron: sí, mire, usted váyase por la 15 con 18, ahí en la esquina, ahí coge una buceta, allá vive el tipo. Y llegaron donde Samuel. Llegaron donde Samuel. Y cuando Samuel, nunca los había visto a ellos, ni ellos a Samuel, pero como Samuel era una persona que oraba al Señor, que tenía una comunión con el Señor, ya el Señor le había dicho: mire, mañana le voy a enviar un chino así, alto, que azul, aperfadito, 1,85, lindo. Ese es el man que usted tiene que ungir como rey de Israel. Eso se lo había dicho Dios a Samuel el día anterior. Ese es el que le vamos a dar de rey a esa gente que nos despreció. Quiere el rey como todas las naciones. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es. Y Samuel pues lo hizo seguir, lo subió a una cena que tenía preparada, lo atendió como un rey. Al día siguiente lo ungió y lo mandó otra vez para su casa. Y ya por allá habían encontrado los burros, los asnos, y entonces él queda callado porque es un muchacho, ¿no? Un muchacho, no sé, 15, 16, pero hay quienes dicen que cuando recibió el reinado, una versión dice que tenía 20 y otra versión dice que tenía 30. No se ponen de acuerdo los historiadores en ese caso. Entonces, esa es la historia que pasa con el encuentro de Saúl y Samuel. ¿Cuál es el principio que vamos a sacar de acá? Dios tenía un propósito y era ungir a Saúl como rey, y quien lo debería ungir era Samuel. Pero Samuel estaba muy lejos, y adivine qué hizo Dios para que Saúl terminara llegando a donde Samuel. ¿Se acuerdan? Hizo extraviar unos burros, unos asnos, y luego lo llevó de pueblo en pueblo
de ciudad en ciudad, y luego cuando ya tenían ganas de devolverse, se acordaron que había un profeta más adelante, y luego fueron a buscar al profeta, y luego se encontraron a las muchachas allá, y las muchachas lo enviaron a la casa del profeta. Dios tenía un propósito con Saúl, y Dios se encargó de llevar a Saúl en el paso a paso, en el camino para que Saúl llegara al cumplimiento del propósito de Dios. Bonito, ¿no? El segundo principio es que Dios prepara la senda para ti, para llevarte a su propósito. Pero ¿quién la tiene que caminar? Tú la tienes que caminar. Tú tienes que caminar la senda que Dios ha preparado para ti, para que llegues a ver el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida. ¿Amén o no amén? Qué bonito. Yo subrayé aquí. Primero se perdieron los asnos. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. Segundo, Quis envía a Saúl. ¿Quién puso en el corazón de Quis que enviara a Saúl? Dios. Dios preparó ese camino. Tercero, Saúl dice, bueno, sí, Señor. Saúl ya puede decir, ay, no, mande a otro, tiene 300 criados, que me va a enviar a mí por allá a buscar unos burros que no tengo ni idea, estoy muy ocupado, tengo un compromiso. Pero así lo hizo. Así lo hizo. Dios fue preparando la senda. Luego fueron a Efraín, luego fueron a Salisá, luego fueron a Salim, luego fueron a Benjamín, luego fueron a Suf, luego las muchachas y luego el profeta. Mire, mi querido hermano, si tú caminas la senda que Dios ha preparado para ti, vas a lograr vivir en el propósito que Dios tiene para ti. Hermoso. Hermoso, debes caminar esa senda. Salmo 16:11. ¿Quién nos ayuda a leerlo? ¿Quién lo tiene? Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién te va a mostrar la senda por la que debes andar? Dios. ¿Quién la debe caminar? Tú. Eso dice el Salmo 116. Eso es lo que vemos en esta historia del capítulo 9. Eso es lo que vemos en esta historia. Ese es el principio que podemos extraer de ese pasaje. Me mostrarás la senda de la vida. Salmo 143:8. En ti confío, enséñame el camino por el que debo andar. Esa es la oración que tú debes hacer, Joana, Sení, Alex, Joseph. Es la oración que yo debo hacer cada día. Señor, enséñame el camino por el que debo andar. En ti confío. Ojo, no confíes ni en ti, porque a veces lo que tú crees que es bueno es lo más malo que puede haber para tu vida y para tu familia. Lo que tú consideras que es justo y correcto, estás en un gravísimo error que te va a llevar al fracaso y hacerte daño a tu vida y daño a los que amas. No confíes en ti. El salmista decía, en ti confío, enséñame el camino que debo andar. Y cuando comiences a andar ese camino, comenzarás a ir hacia el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Qué bonito, ¿no? Qué hermosa la palabra de Dios. Es preciosa. Salmo 25:4. Señor, muéstrame el camino y enséñame tus sendas. ¿De quién es el camino? Pero tú tienes que decirte, Señor, muéstrame el camino que debo andar y caminaré yo en él, como dice el proverbio. Salmo 86:11. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Mis hermanos, esta es la oración que debe salir de nuestro corazón.
Señor, llevo 20 años de vida, 30 años de vida, 40 años de vida. He tomado malas decisiones, he creído que tengo la razón, pero aún así eso me ha salido mal. Ahora, de acuerdo al principio que está diciendo ese Señor que está al frente, yo voy a hacer esa oración cada día. Señor, enséñame el camino que debo andar y caminaré en él. Porque entiendo que tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos, que tus propósitos son más grandes que mis propósitos. ¡Qué hermoso! ¿Hay esperanza o no hay esperanza en el camino del Señor? Toda esperanza, la que no hay en tus fuerzas, la que no hay en tu razonamiento, la hay en la senda del Señor. Amén. Confía en que el Señor te va a mostrar el camino. Confía en que el Señor ya te está mostrando el camino. Camina en Él, camina en Él, camina en Él. Dios muestra su camino, y una de las formas más efectivas, eficientes, eficaz y perfecta en que Dios nos muestra el camino es a través de la Biblia, de la Escritura, de su palabra. Esto es una lámpara a nuestros pies, dice el Salmo 19, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ella va alumbrando por dónde. ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Qué dice la Biblia? No lo hago. ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Qué dice la Biblia? Sí lo hago. Sí lo hago. Emprendo eso, hago esa sociedad, me caso con esta, con la otra. ¿Qué hay que cambiar de mi corazón? ¿A dónde debo moverme? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál es el mensaje que hay en la palabra, mis amados hermanos? ¿Cuál es el mensaje que alumbra nuestra vida? Hay 4 cosas importantes que encontramos nosotros en la palabra de Dios. 4 cosas importantes. La primera que Dios quiere decir a tu vida en su palabra es que Él te ama y quiere que lo conozcas. Él te ama y quiere que lo conozcas. Ese es el primer mensaje que vemos de Génesis a Apocalipsis. El segundo mensaje que vemos es que el problema del hombre hacia Dios es su pecado. Porque todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es el segundo mensaje que nos deja ver la Escritura, que el problema de la humanidad es su pecado, su maldad. El tercer mensaje que nos deja ver la Biblia es que Cristo es la solución. Cristo es la solución a tu problema y el mío del pecado. Porque lamentablemente es muy difícil poder dejar de pecar. Si nosotros pudiéramos dejar de pecar, en vano sería la cruz de Cristo. Si tu pecado es el que te condena al infierno, dejando de pecar te salvas. ¿Sí o no? No necesitas a Cristo. No necesitas el sacrificio. En vano murió Cristo. Pero no es así la ecuación. No es así la ecuación. Necesitamos un Salvador por nuestra naturaleza pecaminosa. Un Salvador que comienza a ser en nosotros a través del Espíritu Santo cuando le aceptamos y le reconocemos como Señor, cuando le invitamos a nuestra vida a que nos transforme, a que nos cambie, a que nos muestre la senda. Él comienza a hacer un trabajo donde va formando el carácter de Cristo en nosotros. Va formando el carácter de Cristo en nosotros. La solución o el problema de los hombres entonces no es el pecado. El problema de los hombres es que no quieren venir a la solución, que es Cristo, el que borra sus pecados, el que quita sus pecados, el que les limpia, el que les santifica y el que les salva, es Cristo.
El problema del mundo no es el pecado, todo el mundo peca. El problema del mundo es que no quiere venir a la solución que es Cristo. Ese es el tercer mensaje de la Biblia. Primer mensaje, Dios te ama y quiere que lo conozcas. Segundo, el pecado es el problema. Tercero, Cristo la solución. Y cuarto, tuya la decisión. Ahí le resumí 66 libros de la Escritura. Ahora es que no la voy a leer, ¿no? Tuya la decisión de caminar en esa senda. Segundo principio, Dios prepara la senda para ti, para llevarte a su propósito, y tú la debes caminar. ¿Amén o no amén? Sigamos. Vamos a buscar el tercer principio. Capítulo 10, verso 3. De allí seguirás a Tabor, hasta donde está el roble, y allí te encontrarás con 3 hombres que van camino de Betel para adorar a Dios, llevando sus ofrendas para el santuario. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otros 3 panes y otro una bota de vino. Los 3 hombres te saludarán, le está diciendo Samuel a Saúl. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán, ya el hombre está ungido como rey, ahora va de regreso, y te ofrecerán 2 ofrendas de pan para consagrar, y tú lo aceptarás. Luego irás a Gibea de Dios, donde se encuentra un fortín filisteo. Cuando llegues, saldrá a recibirte un grupo de profetas del lugar de adoración. Vendrán profetizando, tocando arpas, panderetas, flautas, liras. Entonces, mire el tercer principio: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente. ¡Qué precioso! ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios, el Señor, vendrá sobre ti con gran poder, y ocurrirá un cambio en ti, Semir, en ti, Luis, en ti, Alex, en ti, Robinson. Serás una persona diferente. ¿Quién hace el cambio? El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros. ¿No le ha pasado que lleva usted, como yo, 22 años tratando de cambiar algo y no ha podido? Yo llevaba 22 años fumando. Es que yo puedo, le dicen a uno, es que eso es pura voluntad. Hay cosas con las que uno definitivamente no puede. Hay quienes pueden, hay quienes cambian solos, hay quienes dejan el vicio, la adicción, el alcohol, la inmoralidad sexual. Hay quienes pero hay quienes no. Y esos quienes no, más débiles como yo y como tú, son los que necesitamos un poder superior, que es el poder de Dios, para que venga a nuestra vida y nos cambie. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar. El tercer principio es que el Espíritu Santo es quien cambia tu vida cuando caminas en el propósito de Dios. Repito, el Espíritu Santo es quien cambia tu vida cuando caminas en el propósito de Dios, por la senda que el Señor te muestra que debes caminar. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hicieron estos profetas? Incluso Saúl, al regresar, para que el Espíritu Santo viniera sobre él. Ahí lo leímos anteriormente. Ofrecieron un sacrificio de cabritos, de corderos y de pan. Usted sabe qué significa eso, ¿verdad? Usted sabe quién fue el cordero que sacrificó su vida para que viniera sobre ti el Espíritu Santo. Sí, el cordero es Cristo.
¿Usted sabe quién se denominó el pan de vida que descendió del cielo? Sí, el pan de vida es Cristo. Y le dijo Samuel a Saúl: y tú los aceptarás. Tú también necesitas aceptar lo que Cristo hizo por ti. No hay otra forma de que venga el Espíritu Santo sobre ti y te transforme y te cambie y te ayude en aquello que no has podido dejar, sino solamente cuando tú aceptas que Él es el pan de vida, y que no solo de pan, de comida vivirá el hombre, sino del pan de vida que es Cristo, también vivirás tú. Cuando tú entiendas que Él fue el sacrificio, no es tu sacrificio, es el sacrificio de Cristo. Ella fue sacrificado por ti. Cuando tú lo aceptes, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y comenzarás con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente. El Espíritu Santo es el que hace que los cuervos se conviertan en palomas. El Espíritu Santo es el que hace que el borracho de la esquina, maltratador, mujeriego, que se gasta la quincena en la cantina con prostitutas, que golpea a su esposa, no le da a comer a sus hijos. El Espíritu Santo es el que hace que los domingos ya no se levante con resaca, con guayabos, sin un peso en los bolsillos, lamentándose la noche anterior. El Espíritu Santo es el que hace que esa persona sea transformada y hoy en día tome una Biblia, tome a su esposa de un brazo, tome a sus hijos del otro y vengan a la iglesia y glorifiquen a Dios. Eso no lo hace el hombre, eso lo hace el Espíritu Santo, cuando ese hombre y esa mujer ha decidido caminar por la senda que el Señor ha preparado para él. ¿Amén o no amén? Tercer principio: el Espíritu Santo es quien cambia tu vida cuando confías y cuando caminas en el propósito de Dios. Sigamos. Vamos al cuarto principio. Capítulo 10, verso 24. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Capítulo 10, verso 24. Dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Samuel dijo al pueblo: miren a ese hombre, hermoso. ¿Se acuerda cómo era? Alto, rubio, de ojos azules, fitness, bien hablado, bien presentado, mejor dicho, pasión de gavilanes le quedó en pañales. Miren al hombre que el Señor ha elegido, no hay nadie como él en todo el pueblo. Samuel le dijo eso al pueblo y el pueblo: ¡hurra, hurra, hurra! ¡Viva el rey, viva el rey! Aquí están las características, yo se las leo otra vez. Quis tenía un hijo llamado Saúl, quien era bien parecido a Luis, y apuesto como ningún otro joven. También era el más alto. Mis amados hermanos, el principio que podemos extraer de este texto, el cuarto principio, es: no te amoldes, no te acoples al modelo de este mundo. No te dejes llevar por las apariencias, por lo esbelto, por lo agradable a tus ojos, porque eso puede ser engañoso. Romanos 12:2, voy a leerlo si lo tengo por aquí. Dice de la siguiente manera, es un texto muy bonito. Romanos
capítulo 12, verso 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. No vivan de acuerdo al modelo de este mundo. El pueblo dijo, el mundo tiene rey y nosotros no. Y miren ese muchachote, ese es el hombre que nos va a defender, que nos va a ayudar. ¿Necesita las llaves? Ese es el hombre que nos va a defender, que nos va a ayudar. Y se dejaron llevar, ¿por qué? Por la vista, por las apariencias, por el modelo del mundo. Ay, es que el mundo tiene rey, nosotros también. Es que los reyes son altos y bonitos, nosotros también. Es que el vecino hace tal cosa, yo también la quiero hacer. Es que mi amiga compró tal cosa, yo también. Es que allá hacen así, así, nosotros también. No te amoldes al modelo, no te acoples al modelo de este mundo, ni te dejes guiar por las apariencias. Grave error cometió Israel al querer hacer lo que el mundo hacía, al querer tener lo que el mundo tenía y al dejarse llevar por las apariencias. Qué bonito principio, ¿no? El modelo de este mundo. Que no le pase a usted, mi hermano, y vive engañado por lo que sus ojos ven. Seguimos. Vamos a buscar el quinto principio y ya nos quedan dos para terminar. Saltemos al capítulo 12. No sé cuántas veces tuve que leer esta historia de Samuel. Saltemos al capítulo 12, verso 18. El mismo día que Samuel oró al Señor, el Señor envió truenos y lluvia, y el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel. Todos le decían a Samuel: pide al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos. No nos dejes morir. Hemos pecado mucho y ahora hemos pecado aún más al pedir rey. Tremendo, estaban asustados. Se dieron cuenta que habían puesto los ojos donde no eran, que habían pedido algo que no debían pedir, que le habían dado la espalda al Señor. Hermanos, muchas veces lo hablábamos con el hermano Luis. Parece que Dios no da cosas que nosotros le pedimos, pero que a veces esas cosas no son la voluntad perfecta de Dios, pero Dios nos las da para que entendamos que a veces lo que queremos es un error, nos podemos equivocar. Y Dios está ahí. ¿Cuántos de nosotros como padres no hemos dejado que nuestros hijos se equivoquen? Hemos dejado que nuestros hijos se equivoquen. ¿Para qué? Para que aprendan, ¿verdad? Para que aprendan. Sí, hazlo, pero te vas a tener a las consecuencias. ¿Y qué hace el hijo? Aprende. A veces Dios permite esas situaciones también. A veces Dios permite esas situaciones también, para que aprendamos, porque solo a través del error y es que puede venir la corrección. ¿Cierto que sí? Que cuando nos duele, corregimos más rápido. Es tremendo. Y aquí vemos a ese pueblo de Israel diciendo: bueno, ya habíamos pecado contra el Señor, nos ha bendecido, ha respondido nuestras oraciones, nos sacó de la tierra de Egipto, nos estaba gobernando bien con unos jueces que nos defendían, y ahora pedimos rey y nos salió medio chueco, medio raro este rey, un poco desobediente al Señor. Y ahora están diciendo: bueno, habíamos pecado y ahora pecamos más. ¿No le ha pasado a usted? Que está tratando de enmendar sus errores y tratando de hacer las cosas bien, y usted se esfuerza y de repente ¡pum!, la embarró peor. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros los humanos. Esos somos nosotros las personas
más si tenemos una vida que no camina en la senda del Señor. Eso somos nosotros. Un cúmulo de maldad, un cúmulo de errores, que necesitamos un Salvador, necesitamos caminar una senda en el propósito de Dios. Eso le pasó al pueblo, se lo leo. Pide al Señor tu Dios, le dice el pueblo a Samuel. Aparte que la habíamos embarrado, ya la recontraembarramos. Pide al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos. No nos dejes morir. Hemos pecado y mucho. Y ahora hemos pecado aún más al pedir un rey. Yo sé que usted la ha pasado. A mí también me ha pasado. Respondió Samuel: no tengan miedo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Dios mío, soy un pecador. Dios mío, trato de hacer las cosas bien y lo único que logro ver es que otra vez lo hago mal. Dios mío, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Por favor, pastor, ore por mí. Ore por mi economía, ore por mi familia, ore por mi salud. Que el Señor tenga misericordia de mí. He querido cambiar y no he podido. ¿Y sabes cuál es la respuesta del Señor? No tengas miedo. Es verdad que hicieron todo ese mal, pero no dejen de seguir al Señor. Wow. Pero no dejen de seguir al Señor. Sirvan al Señor de todo corazón. Este no es el mensaje que a veces nos han enseñado. El mensaje que nos han enseñado es que tú tienes que ser santo y 3 veces santo para que a ver si así logras agradarle al Señor y tener su favor. Y cuidadito la embarra y peca. Cuidadito. 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 Porque estás perdido y perdido. Y ni vengas a la iglesia así. A mí una vez me dijeron en un lugar y ni se le ocurra orar. Ni se le ocurra orar después de haber cometido semejante pecado. ¿Y qué es lo que vemos acá? Algo precioso que usted se tiene que llevar en su corazón. No nos dejes morir. Hemos pecado mucho y ahora hemos pecado aún más. Samuel le respondió: no tengan miedo. Es verdad que hicieron todo ese mal, pero no dejen de seguir al Señor. Sirvan al Señor de todo corazón. ¿Sabes cuál es el quinto principio de este texto? Yo creo que es el más lindo de todos. La misericordia de Dios cuando fallamos. El perdón de Dios cuando confesamos nuestro pecado y nuestra maldad. Y la restauración de Dios. Dios es un Padre amoroso. Todo el tiempo tuve mis brazos extendidos a un pueblo rebelde. ¿Por qué será que Dios todo el tiempo tiene los brazos extendidos a ti? ¿Para echarte al infierno? Para decirte: no tengas miedo. Yo sé cuánto te equivocaste. Yo sé que te volviste a equivocar. No tengas miedo. No tengas miedo. No me dejen de seguir. Sírvame de todo su corazón. Crean en el sacrificio de mi Hijo en la cruz. De esa forma serán perdonados, restaurados, salvados, adoptados, santificados.
El quinto principio, nos quedan dos, es nunca dudes, hagas lo que hagas, vayas a donde vayas. ¿Cuántas veces te tienes que equivocar para darte cuenta que la misericordia del Señor está sobre ti y te dice, no tengas miedo, yo soy el que te levanto, yo soy el que te perdono, yo soy el que te restauro, yo soy el que he preparado una senda por la que debes caminar, porque tengo planes de bien y no de mal para tu vida. Qué preciosa la palabra de Dios, qué preciosa es la misericordia de Dios. Seguimos. Sexto principio, vamos a buscarlo. Venga conmigo al capítulo 13. Al capítulo 13, verso 7. Algunos hebreos hasta cruzaron el río Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Saúl todavía estaba en Gilgal con todo su ejército temblando de miedo. ¿No? Saúl ha desobedecido al Señor y ahora los filisteos lo tienen apretado, porque estaban en guerra los dos países, los dos reinos. La gente comenzó a irse a Saúl, a cruzar el río. ¿Sabe qué? Por aquí que es más derecho. No nos vamos a enfrentar a esos manes. Creo que tú, mi querido rey hermoso y esbelto, no tienes el favor de Dios. Por aquí que es más derechito. Todo su ejército, el de Saúl, estaba temblando de miedo. Como Samuel dijo que se reuniría con Saúl. Ojo a esto. Samuel le dijo a Saúl, oye, ¿sabes qué? Espérame aquí, que yo voy a venir, me voy a reunir contigo. Vamos a ir a consultar al Señor antes de ir a la guerra con los filisteos y vamos a ofrecer sacrificios, alabanza y adoración al Señor. Vamos a rendir nuestra vida, vamos a pedir perdón por nuestros pecados para que así el Señor nos respalde en esta batalla. Espérame, Saúl, no te apresures, no vayas solo, escucha la voz de Dios, espérame y vamos y presentamos ofrenda y sacrificio al Señor. Saúl se quedó allí 7 días. ¿Cuántos días? 7. Pero Samuel no llegaba. Ay, Dios mío. ¿A cuánto les gusta esperar? Delicioso, ¿sí o no? Esperar 10 minutos más, 20, esperar 1 hora. Santo Dios. ¿Qué tal si esperamos a alguien 7 días? Con el pueblo, con el ejército huyendo, el enemigo encima, las deudas encima, el arriendo encima, la cuota del apartamento encima, el mercado se acabó, no me llaman del trabajo, no pagan la quincena, mi esposa no cambia, mi esposo no cambia. ¿Cuánto más tengo que esperar? Yo sé que algunos llevan más de 7 días. Sigue esperando, hermano y hermana, pero espere caminando la senda que el Señor ha preparado para ti. Si no, estarás esperando en vano. Saúl se quedó allí 7 días, pero Samuel no llegaba. Y los soldados empezaron a abandonar a Saúl. Así que Saúl dijo, eureka, tengo una super idea. Tráigame los sacrificios. ¿Cómo así, venga, Saúl? ¿Por qué tú vas a hacer eso cuando eso lo tiene que hacer es el profeta? Que tú eres rey, no sacerdote. Sacerdote Samuel te dijo que esperaras porque él iba a ofrecer el sacrificio. Pero Saúl dijo, no, esto se puso pesado. Esto, la inflación, el gobierno, los impuestos, todo está más caro, mi mujer no cambia, mi marido sigue tomando, no veo que se abran puertas. Me toca hacer algo.
Yo no voy a seguir esperando en Dios ni caminando la senda del Señor. Voy a hacer algo. Tráigame los sacrificios, la situación está complicada. Tráigame los sacrificios que se deben quemar completamente y las ofrendas para festejar. Y Saúl ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente. En cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, adivine quién llegó. Sí, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y Samuel le preguntó: ¿qué hizo, papá? ¿Qué estaba haciendo usted ahí arriba con ese sacrificio y esas ofrendas? ¿Quién lo mandó a usted a hacer eso? Yo me provoca meterle su... ¿Qué hizo, papito? Saúl respondió: mire cómo se justifica, así como usted y yo nos justificamos cuando hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer. Mire cómo Saúl se justifica. Saúl respondió: vi que los soldados me abandonaban. Sí, válido, tienes razón. Tú no llegabas. Amén. Los filisteos se estaban reuniendo en Micmas. Lo estaban emboscando. Así que pensé, wow, ¿no? Piensa más que Dios, ¿sí o no? Ese salió más abeja que Dios. Se le adelantó a Dios, ¿no? Dios te dice, camina la senda, y él dijo, no, Dios, yo tengo una idea mejor. Yo pienso mejor, yo sé cómo hacer. Así que pensé, vendrán los filisteos y me atacarán en Gilgal, y ni siquiera le he podido ayudar al Señor. Dios no necesita que le ayudes, Dios necesita que le sigas. Dios pide de ti que le creas. Dios pide de ti que camines la senda, el camino, no que le ayudes. Dios no necesita tu ayuda, necesita que obedezcas y que creas y que camines. Qué abeja, mi tío, ¿sí o no? Pero por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente. Ahí estamos tú y yo, justificando nuestros errores. Sí, mi amor, pero yo hice eso, pero, quedamos bonitos, ¿no? Justificándonos. Sí, Señor, yo sé que debo orar, yo sé que debo creer en ti, pero la situación es tan difícil, los filisteos están, la gente se me va, los clientes se me van, Señor, yo como que espérame un poquitico, yo tengo una idea mejor con la tuya. Es más, voy a ayudarte un poquito. No, mi hermano. No, mi hermano. Espera en el Señor mientras caminas la senda. El sexto principio es la paciencia. Te lleva a la obediencia. Y al revés es la impaciencia. Te lleva a la desobediencia. A la desobediencia. ¿Qué has hecho? Y el tipo se despachó con excusas y justificaciones. No, yo sí cometo errores, me falta, pero es que mire, usted no sabe cómo es él, usted no sabe cómo es ella, usted no sabe que allá en la tienda no me fían, y usted no sabe que el recibo no espera, la luz si no la pago me la cortan, entonces me tocó echarle una ayudadita al Señor. ¿Sí o no? La impaciencia te lleva a la desobediencia. Eres un tonto. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Samuel. Eres un tonto. No obedeciste al Señor tu Dios. Espera en el Señor, amado hermano y hermana. Espera en el Señor. ¿Sabe qué dice la Real Academia del término tonto?
Dice alguien de poca inteligencia, alguien falto de razón, alguien que no camina la senda del Señor y que espera en el Señor. Es alguien ¿qué? Tonto, que le falta inteligencia, que tiene poca inteligencia y que está falto de razón, ¿no? Seremos nosotros esos tontos, porque vamos a caminar la senda que el Señor nos ha mandado a caminar. Eres un tonto, no obedeciste al Señor. Y ahí vino la desobediencia por esperar. Amén nuevamente. Séptimo y último principio. Acompáñame por favor. Es que esta historia es tan apasionante. Acompáñenme al capítulo 15. Ahí terminamos. Samuel le dijo a Saúl: el Señor me ha enviado para ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Escucha el mensaje del Señor. El Señor Todopoderoso dice. Terminamos acá. No se pierda este principio que es maravilloso. Cuando los israelitas salieron de Egipto hace años atrás, los amalecitas trataron de evitar que fueran a Canaán. Los israelitas iban saliendo de Egipto por el desierto. Usted se ha visto la película. Y los amalecitas fueron obstáculo, trataron de impedir que el pueblo de Israel cruzara a la tierra prometida, a Canaán. Saúl con el ejército de Israel. Póngale cuidado. Los amalecitas trataron de evitar que fueran a Canaán. Yo vi lo que hicieron los amalecitas, dice el Señor. Ve ahora tú, mi querido Saúl, y enfrenta a los amalecitas. Destrúyelos por completo. Uy, dice Dios duro, ¿no? Destrúyelos por completo, a ellos y a todas sus posesiones. No dejes nada vivo. No dejes nada vivo. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los recién nacidos. Uy, Señor. Duro, ¿no? Señor Garra. Mata a las mujeres, a los niños y a los recién nacidos, los toros y las ovejas y todos sus camellos y sus asnos. O sea, el Señor se la tenía guardadita a esos amalecitas. Los dejó crecer, no sé cuántos años pasaron, y ahora llegó el momento de ajustar cuentas. El Señor los quería raer, exterminar de la tierra. ¿Serían malitos? Saúl reunió al ejército en Telayim. Eran 200,000 soldados de infantería, 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y esperó en el valle. Les dijo a los kenitas: salgan y apártense de los amalecitas, porque los vamos a pegar a todos, para que los destruya junto con ellos, para que no los destruya junto con ellos. Ustedes fueron buenos con los israelitas cuando salieron de Egipto, así que los kenitas se apartaron de los amalecitas. Saúl luchó contra los amalecitas, los persiguió desde Jubilá hasta el sur, cerca de la frontera de Egipto, y los derrotó. Mire lo que pasó. Saúl capturó vivo. ¿Qué había hecho el Señor? Mata. Los pelara a todos. Pero Saúl dejó vivo al rey de los amalecitas. O sea, Saúl salió más misericordioso que Dios. Qué bueno es Saúl, ¿no?
tiene más misericordia que Dios. Saúl capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas. Le perdonó la vida. Ay, tan bueno que es Saúl, ¿cierto? Desobediente al Señor. A veces tú y yo creemos ser más buenos que Dios, más misericordiosos que Dios. Ojo con eso. Pero mató a todo su ejército. Saúl y sus soldados se sintieron mal de destruir todo. No se sintieron mal de desobedecer a Dios, se sintieron mal de destruir todo. Venga, no destruyamos todo, no. Así que le perdonaron la vida a Agag, pero se quedaron con lo mejor del ganado. Ya sabemos por qué fue que no destruyeron todo. ¿Por qué? Por el interés económico. Se quedaron con lo mejor del ganado, las mejores ovejas y los carneros, que dijeron, no, que vamos a destruir todo, aquí hay un negocito para nosotros, aquí hay un billetico, una barbachita, hay unas vaquitas bonitas, que las vamos a quemar. Eso no tomemos al Señor en serio. Se quedaron con todo lo que valía la pena, escuche esto, y destruyeron lo que no tenía mucho valor. ¿Sabe qué era lo que valía la pena? Lo material. ¿Y sabe qué era lo que no tenía mucho valor? Obedecer a Dios. Eso somos usted y yo. Eso somos usted y yo. Se quedaron con todo lo que valía la pena y destruyeron lo que no tenía mucho valor, ¿no? Después Samuel recibió palabra del Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: Saúl ha dejado de seguirme. Saúl ha dejado de seguirme. Así que Samuel fue a donde Saúl estaba. A donde estaba Saúl, y lo encontró ofreciendo de lo que había tomado de los amalecitas, un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Samuel se acercó a Saúl y éste lo saludó así. Terminamos aquí. Saúl le dice a Samuel: Señor le bendiga, hermano Samuel. Obedecí los mandamientos del Señor. Felicítenme. Obedecí al Señor. No era cierto. Tenía al rey escondido, a las vacas y a las ovejas. Pero Samuel dijo: entonces, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oyen ovejas y ganado? Saúl le contestó: esas ovejas ahí. Los soldados los tomaron de los amalecitas y se quedaron con lo mejor para ofrecer sacrificio. Lo hicimos para el Señor. O sea, desobedecimos para el Señor. Se quedaron con lo mejor para ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente al Señor, su Dios. Pero destruimos todo lo demás. Samuel le dijo a Saúl: espérame, déjame decirte lo que el Señor me ha dicho anoche. Saúl contestó: está bien, dime lo que el Señor te dijo. Samuel le dijo: antes te considerabas alguien sin importancia, pero luego te convertiste en líder de las tribus de Israel. El Señor te eligió como rey de Israel. El Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye a los amalecitas, porque son malvados. Destrúyelos a todos. Lucha contra ellos hasta que los destruyas totalmente. ¿Por qué no obedeciste al Señor y te quedaste con el botín haciendo lo que no es del agrado del Señor? Saúl contestó: sí obedecí al Señor. Fui a donde me envió el Señor y destruí a los amalecitas. Traje al rey Agag, y los soldados tomaron las mejores ovejas y ganado para sacrificarlos. Estaba pensando en el sacrificio. Estaba pensando en él, qué podía sacrificar a Dios.
pero no estaba pensando en obedecer y seguir al Señor. Y seguir al Señor. Es por fe y no es por obras. Y Samuel le contestó: mira, estás muy equivocado si piensas que con tus obras vas a tener el favor de Dios. ¿Qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios, u obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecer que ofrecer sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Amén y amén. El séptimo principio y el último: es mejor obedecer al Señor que los sacrificios. En la religión nos enseñaron a hacer muchos sacrificios, a subir Monserrate de rodillas con frijoles en los zapatos, a que teníamos que pagar penitencias y hacer largos rezos y oraciones. Algunos en Semana Santa se flagelan sacrificando ellos mismos su sangre y su cuerpo. Hoy en día tú y yo no tenemos que hacer ningún sacrificio. Hoy en día tenemos que creer en el sacrificio que ya hizo uno, Jesucristo, una vez y para siempre. Cree en el sacrificio que Cristo hizo por ti. Recíbelo en tu corazón. ¿Estás dispuesto y estás enteramente convencido que vale la pena caminar la senda que Dios tiene para ti? Caminar en sus propósitos. No se trata de tus sacrificios como Saúl. Se trata de tu fe en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti. ¿Amén o no amén? Conclusiones. Solo tengo 29 conclusiones. Mira, solo 2. Dios tiene buenos planes para ti, como con Saúl. Dios tiene planes de bien y de bienestar para ti y te quiere dar un futuro con esperanza. ¿Cuánto lo cree? Amén, así es. Segundo, camina la senda que Dios ha dispuesto para ti. Dios tiene planes para ti. Camina la senda que Dios ha dispuesto para ti. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren orar esta mañana conmigo y decirle: Señor, reconozco